¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Vamos a introducirnos entonces en Marcos capítulo 1, versículos 21 al versículo 28. Recomendación, como siempre, tengan la Biblia cerca porque voy a hacer referencia a algunas cuestiones del texto. Si bien lo dejo transcripto en las notas de clase, está bueno que podamos ver distintas Biblias para ver cómo fueron traducidos algunos términos y sobre todo por las notas que aparecen al pie de los escritos que siempre nos ayudan, más allá de los comentarios que yo pueda hacer, a interpretar el texto. Por eso nuevamente me voy a poner un costado para poder seguir trabajando nuestras hojas de clase. Contexto estructural del relato, es decir, ¿dónde se encuentra en el Evangelio de Marcos lo que vamos a leer? Porque como les dije, los judíos no utilizaban capítulos, no utilizaban o escribían libros o sentencias, sino que escribían siempre de corrido hasta que se acabara la hoja y así sucesivamente. Todas las estructuras en capítulos, todas las estructuras en versículos, todos los títulos que uno puede ver en la versión de la Biblia que uno tenga, en realidad son trabajos posteriores que se fueron haciendo, pero no en relación con los escritos originales ni con las primeras copias de esos escritos. Entonces, como ya trabajamos en otras veces, solían dividir la estructura u ordenar los textos por medio de distintos tipos de herramientas. Algunas tienen que ver más con referencias geográficas, otras tienen que ver con referencias temporales, otras tienen que ver con estructuras con contenido, como vimos, ¿no? Se desarrolla un contenido A, luego un contenido B, un contenido C, se repite el contenido B y se vuelve a repetir el contenido A, ¿no? Como una especie de triángulo que se va haciendo. Lo que queda en el medio es como el texto central. Otras veces lo hemos trabajado con el texto de la higuera y Jesús cercano ya al momento de su crucifixión, de su Pascua, una estructura de sándwich, ¿no? Donde se empezaba hablando del templo, se volvía el tema de la higuera, se volvía el tema del templo, se volvía el tema de la higuera y se volvió una vez más al tema del templo. Bueno, distintas estructuras que nos van diciendo distintas cuestiones teológicas que van de alguna manera resaltando, ¿no? Nosotros ponemos títulos para resaltar y desarrollamos. Bueno, los judíos usaban estructuras literarias. ¿Dónde se encuentra, en qué estructura se encuentra del Evangelio de Marcos este texto? Bueno, obviamente que hay distintas estructuras que se van utilizando, cada vez más amplias a más pequeñas esas estructuras. Una estructura amplia o grande de varios capítulos puede tener subestructuras internas, ¿no? Y cada relato o unidad literaria tiene su propia estructura también. La estructura grande, podríamos decir así, donde se encuentra el texto es en la primera mitad del Evangelio, del capítulo 1 al capítulo 8 aproximadamente, donde esta primera parte va a terminar diciendo que Jesús es el Cristo, ¿no? Como una cristofanía. Pedro reconoce en Jesús que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el enviado, ¿no? Dentro de esa gran parte que tiene que ver con el versículo 1 del capítulo 1, recuerden que dice, este es el Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, ¿no? Entonces la primera mitad va a desarrollar la idea de que Jesús es el Cristo, la segunda mitad del Evangelio va a desarrollar la idea de que Jesús es el Hijo de Dios, cuando el centurión lo atraviesa con la lanza, ¿no? Entonces va a terminar diciendo, este realmente o verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en esta primera mitad. Jesús es el Cristo. Ese es el gran mensaje
Todo lo que sucede en esa parte nos va a decir algo acerca de Jesús como el Cristo, el Mesías, el enviado, el Salvador. Pero dentro de esa primera estructura, obviamente que hay subestructuras, ¿no?, internas, como partes, como si fueran subcapítulos o incisos dentro de esa misma estructura, para trabajar distintos temas y darnos a conocer distintas cuestiones teológicas y distintos aspectos del mensaje de Jesús. La estructura la subestructura dentro de esta primera parte en la que se encuentra el mensaje es la que corresponde al capítulo 1, versículo 21, al capítulo 3, versículo 6. Y esta parte, como la primera nos referenciaba que la grande, que Jesús es el Cristo, esta pequeña subparte de esta primera estructura o parte estructural amplia, nos dice que Jesús, en el fondo, empezó a criticar las instituciones judías de la época. Cuando hablo de instituciones, no solo hablo de edificios públicos religiosos, sino que cuando hablo de instituciones, hablo de estructuras sociales. Hablo de conocimientos compartidos. Lo digo desde una perspectiva constructivista, donde hay agentes en un sistema social, vos, yo, y a su vez también hay estructuras. Es decir, hay conocimientos que compartimos, pueden estar escritos, por ejemplo, en leyes, en una constitución, en una ordenanza municipal, pero a su vez también pueden ser cuestiones de costumbre, ¿no? Hay cuestiones culturales de costumbre que regulan de alguna manera la forma en que pensamos, la forma en que vivimos, la forma en que obramos, y así sucesivamente. Jesús está atacando a eso, a estas estructuras, está atacando a esas instituciones, obviamente en principio a las instituciones religiosas. Algo va a decir también de la cuestión política, de la cuestión económica, pero recuerden que esto tiene que ver más con la religión que con lo otro, lo que no significa que no diga nada con respecto a lo otro. Entonces, el texto que vamos a leer va a ser una crítica muy fuerte a la manera en cómo se estaba desarrollando la institución del sábado, ¿no? El sábado en el fondo es una institución, el Shabbat. Culturalmente, el pueblo judío tiene ese día como día por antonomasia de encuentro con Dios. Entonces, se encuentra Marcos 1, versículo 21 a Marcos 3, versículo 6, en el primero de los grandes bloques estructurales de este evangelio, bloque que culmina con el reconocimiento de Jesús como el Cristo de parte de Pedro. Este subbloque, el 1.21.3.6, posee como intencionalidad teológica principal vislumbrar varias referencias a las diferencias existentes entre el reino de Dios y las instituciones judías de la época para Jesús. En este primer subbloque, en este capítulo 1, 2 y 3, Jesús lo que va a hacer va a criticar el sábado, que va a ser parte de lo que vamos a trabajar hoy, va a criticar la estructura social de creencia de que si yo me juntaba con alguien que era impuro o con alguien que estaba socialmente más abajo que yo en algún punto, me iba a transformar también en impuro, como que me iba a desprestigiar y a entrar en un estado de impureza. De hecho, por eso los escandalizan tanto algunos cuando Jesús come con pecadores. Porque comer con un pecador en esa época significaba de alguna manera ser solidario con ese pecador. Significaba de alguna manera compartir la misma impureza que decían en aquella época que el pecador tenía, ¿no? Jesús entonces le va a decir que el pecado surge del corazón y no de con quién uno está, básicamente. De la conciencia, de las decisiones que uno vaya tomando. También va a criticar el ayuno, porque el ayuno era una práctica cultural judía, el cristianismo sigue en la cuestión del ayuno, pero se había tergiversado un poco el ayuno, ¿no? Es decir, Jesús nos va a mostrar que el ayuno
Entonces nos ahorramos de comernos comida, pero en realidad no compartimos esa comida que ahorramos ese día para dársela a otro que sí lo necesita, no liberamos a los esclavos, no ayudamos al que necesita en sentido amplio, etc. Y después vas a también criticar la estructura de la propia familia. Que eso es un tema interesante como para tratarlo posteriormente. ¿Quién es la familia de Jesús? ¿No? Todos los que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen. De alguna manera, ¿por qué critica a Jesús? ¿Porque era un crítico? No, Jesús critica realmente porque como estaban configuradas las instituciones judías de la época, según él, no permitía que se manifieste el reino, no permitía que Dios salve, no permitía que la humanidad se encuentre con Dios en los cultos, ni tampoco en la propia vida, ¿no? Es más, entonces en algún momento Jesús va a criticar a algunos porque hasta cumplen hasta el último de las limosnas que hay que ejercer y de las donaciones que hay que hacer, pero al hacer eso se están olvidando de atender económicamente a sus padres, ¿no? Entonces Jesús le va a decir, hipócritas, como que pagan hasta el último de los impuestos del templo y se olvidan de darle de comer a sus padres y de cuidarlo. ¿No? Entonces las instituciones tal cual estaban configuradas no ayudaban realmente a vivir el verdadero culto a Dios. Hoy solo vamos a profundizar uno de los relatos de los milagros de Jesús, refiriendo algo con respecto a la institución judía del sábado y de las sinagogas en general. Posiblemente el tema del sábado lo veamos en alguna otra clase de forma más detallada porque es algo muy importante. Vamos a ver ya que algo se nos va a vislumbrar hoy. Quizás si tenemos tiempo podemos verlo en una clase más detallada. Esta subparte, recuerden que el Evangelio estaba dividido en dos. Esta primera parte a su vez había una pequeña parte del capítulo 1 al capítulo 3 en esos versículos que les determiné. Está dividida de la siguiente manera. En principio uno lo que va a ver es el texto que vamos a analizar hoy, un día sábado en Cafarnaúm. Vamos a analizar nosotros la primera de los 4 textos que hacen referencia a un día sábado de Jesús en Cafarnaúm. El texto día completo va a estar dividido en 4 textos, de los cuales 3 van a ser curaciones y el cuarto una especie de compendio de las anteriores. En un mismo día Jesús entra a la sinagoga y vamos a ver lo que hace en esa sinagoga. Luego de salir de esa sinagoga cura a la suegra de Pedro, luego realiza otras curaciones y exorcismos de cualquier persona que se la llevaban al lugar donde él estaba, y de madrugada sale a orar al Padre, ¿no? Y se da cuenta que tiene que salir a predicar el Evangelio, al reino, a distintos lugares. Esta es la primera grupo de curaciones que aparecen en el Evangelio de Marcos. Luego va a haber la curación de un leproso, luego la curación de un paralítico, luego va a llamar a Leví a ser su discípulo, y luego va a terminar comiendo con los pecadores y va a surgir esta discusión del ayuno, del honor que yo les decía, de esta estructura social. Y luego también va a volver a la cuestión del sábado curando nuevamente una persona, ya no exorcizando, sino curando una persona en la sinagoga, ¿no? O sea, esta parte comienza con una curación de Jesús en la sinagoga un sábado y termina con Jesús también curando a una persona en día sábado dentro de una sinagoga, ¿no? Estas referencias geográficas de Jesús haciendo el mismo texto de alguna manera nos muestran y nos marcan que es una unidad literaria. A su vez, vamos a ver que en nuestro texto Jesús va a criticar el sábado, va a criticar la forma del culto a Dios, luego va a criticar de alguna manera la cuestión social, como decíamos, con la estructura de lo puro y de lo impuro. Va a mostrar que el reino en realidad es vida, que es algo nuevo, que el culto anterior es algo viejo. ¿No? Va a ser una serie de críticas relativas a las instituciones judías de la época. Pasemos
al texto. Lo que voy a hacer ahora es achicar esta cuestión como para poder seguir trabajando. Voy a parar acá como para poder seguir trabajando.